Hola a todos. Ya para terminar esta lección, únicamente vamos a ver la parte de tablas de látex en R Markdown, es decir, cómo podemos aprovechar la información que ya tenemos en nuestros data frames, nuestros tables, para poder hacer uso o presentar esa información en un formato adecuado. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante la correcta presentación de estas tablas? Justamente como se les mencionaba en el video anterior, el hecho de que cuando uno presenta datos en su reporte sobre resultados que obtuvimos y todo eso, como les mencionaba que vienen algunos ejemplos en este librito, eh, donde aquí están justamente, necesitamos agregar un montón de formato de información que no necesariamente en nuestra tabla para hacer los cálculos y el análisis va a venir. Es decir, todo este nombre de una variable no es el adecuado para el momento que estamos procesando la información. Puede ser simplemente tiempo, pero al momento de presentarlo necesitamos agregar toda esta información y que sea algo, digamos, legible, ¿no? Algo que esté presentado adecuadamente para que sea entendible qué es lo que estamos tratando de interpretar. Entonces, básicamente por eso es importante saber formatear un poco más los datos y presentar mejor las tablas. Voy a partir justamente de que tenemos ya los datos en un data frame o en un table de R, justamente, donde ya sea que los cargamos en Excel, en un archivo CSV, alguno de estos, en algún momento tuvimos que hacer esa captura y entonces ya que los tenemos ahí, bueno, los cargamos a R, hicimos todo el procesamiento, el análisis, las gráficas, todo lo que necesitamos, o incluso tenemos un resumen, un resultado de esos datos y es lo que queremos presentar. Entonces, en vez de crear la tabla manualmente en LaTeX, lo que vamos a hacer es aprovechar que LaTeX y Markdown y R Markdown se comunican para poder presentar esta tabla. Y para esto usaremos los siguientes paquetes, o sea, aparte de los paquetes más comunes que ya hemos visto y todo eso, vamos a agregar estos dos, Cable Extra y Bookdown. Bookdown, acuérdense, es el que había mencionado en el video anterior, casi hasta el final, que era el que nos servía para justamente ahora generar un documento de PDF2. Realmente ahorita no hemos visto la diferencia, en un momento más vamos a ver, pero tiene que ver más que nada, una de las principales, no es la única, pero una de las principales ventajas es la referenciación de secciones, figuras y todo eso dentro del documento. ¿Sí? Un PDF documento solito no nos permite hacer tal nivel de referenciación como nos lo permite el Bookdown. Y entonces esto es muy importante porque siempre en un documento científico vamos a tener que hablar sobre alguna tabla, alguna figura, alguna sección, alguna ecuación, alguna cita bibliográfica, y entonces poder mantener todo esto es importantísimo para que sea legible, ¿no? Sea entendible. Entonces, por un lado, entonces, en ese sentido, vamos a instalarlos. Acuérdense cómo instalamos paquetes en R, install package. Y entonces, vamos a poner aquí cable extra y book down, ¿no? Dice que, ok, necesita reiniciar R para poderlos instalar. Le digo que sí. Este, creo que esto ya lo habíamos hecho al final del video anterior, pero bueno, en caso de que alguien no lo haya hecho, lo repetimos aquí. Terminamos de instalarlo. Y bueno, en lo que se acaba de instalar esta parte, ¿qué es Cable Extra? Aquí, bueno, si ustedes en Google ponen Cable Extra PDF, les va a salir de las primeras opciones. Entonces, lo que les permite es crear tablas de látex a través del NIT. ¿Sí? Este NIT, acuérdense que es el que hacemos nosotros en Markdown para compilar los documentos. ¿Sí? Entonces, básicamente es eso. Esta es como la documentación de esa librería. Aquí ustedes pueden usarla como referencia. Otra vez, no necesitan aprenderse todo lo que hay aquí, nada más saber que aquí pueden venir a consultar en caso de que tengan que hacer algún cambio y vemos que trae bastantes ejemplos, ¿no? Entonces nos dice cómo instalarlo, bueno, eso ya sabemos. Y por aquí nos empieza a explicar varias cosas. Fíjense, todos los paquetes, si nosotros lo hacemos con Markdown, todos estos paquetes, digamos, automáticamente se va a hacer cargo Markdown de instalarlos si no los tenemos y cargarlos. En caso de que ustedes estén trabajando únicamente en LaTeX y quieran replicar tablas como las de ahorita, tomen en cuenta que estos paquetes hay que cargarlos en el preámbulo
e instalarlo si es que aún no lo tenemos, ¿sí? Entonces son todos estos, algunos probablemente ya los tengan, como este de aquí, por lo que vimos antes, pero en general habrá que instalarlos, ¿no? Y entonces, fíjense, aquí nos da algunos ejemplos de cómo pueden ser tablas tan sencillas como estas, o un poco ya más estilizadas, ¿no? Que esto, por ejemplo, ya como que tiene una pinta un poquito más formal, un formato más estilizado, pero digamos no es lo único que podemos hacer. Fíjense como aquí, por ejemplo, podemos, si tenemos muchas columnas, muchos datos, podemos de alguna forma reducirlo con tal de poder mostrar toda la información. Si en algún momento necesitan hacer el zoom también se va a poder. Fíjense aquí las columnas, por ejemplo, grupo 1, grupo 2, y entonces de alguna forma están agrupadas las columnas. Piensen que esto podría representar, por decir algo, experimento 1, experimento 2, y entonces tienen columnas distintas asociadas a esos experimentos, por ejemplo, o incluso aquí vemos que permite cortar la tabla, ¿no? Todo esto lo vamos a hacer, no todos, obviamente, pero algunos de ellos sí. Podemos poner una tabla, fíjense, inmersa dentro del texto, algo así como las figuras que hicimos con LaTeX, podemos hacerlo usando justamente estos argumentos. Entonces son cosas que justamente cambiarle el color a algunas columnas o ya irnos un poquito más, algo similar a lo que hace Excel, ¿no? De repente poner un color dependiendo del valor que se encuentre, si así lo deciden, ¿no? O incluso digo, nosotros ya no vamos a llegar a esto, pero fíjense cómo pueden hacer gráficas sobre ciertas mediciones, todo eso. No sé si sea adecuado, realmente yo nunca lo he usado, pero bueno, existe la posibilidad. Y bueno, aquí hay distintos formatos, vean cómo pueden mover el texto. Entonces, vaya, pues nos da mucha flexibilidad. O sea, lo que quiero llegar con esto es que nos da mucha flexibilidad para crear tablas. Fíjense aquí, por ejemplo, a lo mejor aquí otra opción, ¿no? Experimento 1, experimento 2, repetición 1, repetición 2, repetición 1, repetición 2, etcétera, ¿no? Y ahí tienen las mediciones. O sea, realmente nos da mucha flexibilidad de construir tablas para presentar. ¿Okay? Entonces, básicamente esa es la idea. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tengo un archivo Markdown, lo tengo con el output es bookdown PDF document. Déjenme aquí, ahorita ya quité la carátula para no ejemplo tablas y figuras. ¿Sí? Ahorita quité la carátula únicamente para no no cargar tanto el ejemplo, ¿no? Pero entonces tenemos aquí, no realmente ahorita no va a presentar nada más que el título, fíjense, ejemplo, tablas y figuras, autor, contenido y ya, ¿no? Entonces vamos a empezar. En el primer chunk, acuérdense, hay que cargar, este, por ejemplo, Tidyverse, todas las librerías que vamos a necesitar. En particular, Cable Extra. Nosotros vamos a necesitar Cable Extra. ¿Okay? Entonces, en principio, si yo, por ejemplo, los datos de Iris, pues, son los datos que ya vienen aquí por default, que son de más como de botánica, vienen tamaños, ¿no? Mediciones ancho, alto de hojas y todo eso. Vamos a usarlo únicamente como ejemplo, pero pues aquí puede ser cualquier data frame que ustedes hayan cargado. ¿Sí? Entonces, si yo le pongo aquí que imprima la tabla como cable, ¿sí? Vamos a compilar. Vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces ahí tarda un ratito. Y ok, probablemente está instalando algunas librerías necesarias. La primera vez que usemos Cable Extra, probablemente va a revisar qué librerías son las necesarias, ¿no? Entonces, vamos a esperarnos tantito únicamente a que acabe de instalarlos y ahorita que termine, sí, justamente miren, está instalando algunas librerías. Entonces, vamos a esperar a que acabe y continuamos con el ejemplo. Ok, entonces ya terminó. Si ustedes revisan, probablemente también les pasó que tuvo que instalar distintas librerías. Digo, es normal, como les decía. La ventaja de usar Markdown es que identifica esas librerías y las instala. En contraposición a como lo estamos haciendo la semana pasada, que nosotros tenemos que identificarlas e instalarlas manualmente, ¿no? Entonces,
Ya está aquí el documento, vemos aquí la tabla y fíjense, ahorita vamos a poner que no imprima ya esta parte, que es el código, ya sabemos cómo hacerlo, pero fíjense cómo nos imprime la tabla pero parece que está incompleta, ¿no? Porque realmente aquí se logra ver como que hay algo más, pero pues ya está incompleto, ¿no? Entonces no alcanzó realmente el tamaño y tiene sentido porque si bien el dataset de Iris son 150 columnas, ¿no? Entonces no cabe en una sola página. Entonces vamos a ir modificando todo eso. Vamos a decirle que echo false para que no nos muestre el código que estamos ejecutando. Y entonces ahora vamos aquí a empezar a poner algunas cosas. ¿Sí? Entonces primero vamos a ponerle que el formato que queremos generar es de LaTeX. Y vamos a ver qué sucede. ¿Sí? Voy a ir agregando una cosa a la vez, únicamente para ir mostrando justamente qué sucede, cómo cambia el formato, ¿no? Entonces, fíjense, ahora no hay mucho cambio, ya no están estas cuestiones, pero por ahí se excede la tabla. Este 3 es de la página, ¿sí? Entonces vemos que se excede la tabla de donde debería de estar, pero bueno, ya vamos teniendo ahí un cambio. Le podemos decir que queremos book tabs y que sea true. Acuérdense que todo esto, digo, la mayoría de las cosas, una vez que tengamos ya como ese renglón, lo podemos reutilizar en distintas tablas si así lo queremos mostrar. Y entonces vemos que ahora ya cambió el formato, ya no hay tantas líneas horizontales. Fíjense que aquí hay ya como un espacio cada cierto tiempo para como que sea más fácil leerlo, pero aún se sigue saliendo. Sin embargo, si se dan cuenta, con únicamente algunos parámetros hemos cambiado el formato de la tabla. Fíjense qué es lo que hace detrás LaTeX. Detrás de lo que hace LaTeX, esta es la tabla. ¿Se acuerdan? Tabular y todo eso, top rule, mid rule. Entonces, si ustedes no están usando Markdown, lo que pueden hacer es cargar todos los paquetes que les mencioné, que venían acá al inicio. Pueden ser todos estos paquetitos que venían aquí al inicio. Probablemente si no usan todas las opciones no los necesitan todos, pero digamos tampoco hace daño tenerlos, ¿no? Y entonces ustedes tendrían que empezar a crear la tabla así, ir ingresando los valores uno por uno y ir haciendo toda esta construcción, que realmente si son 3, 4 renglones no pasa nada, pero cuando llegan a ser un montón, fíjense, pues sí llega a ser un poco pesado, ¿no? Entonces todo eso nos lo ahorramos únicamente con esta línea de código. Ahora vamos a decirle que vamos a hacer que la tabla es grande, ¿no? Es larga, cuestión de número de renglones. Y entonces compilamos. Y fíjense cómo ahora ya nos llenó un montón de páginas con las tablas. Ahora sí se ve la tabla completa, ¿sí? Ya no se está cortando. Fíjense cómo ahora sí para antes de llegar al bajo, o sea, se queda en el margen de la página, está parando ahí y después continúa aquí. Y entonces, aunque la tabla sea grande, con esta opción nosotros ya podemos dividirla en un montón de páginas para poder mostrar todos los datos. Probablemente si tenemos una tabla de este tamaño, la vamos a mandar un apéndice o algo así, no la vamos a mostrar dentro del reporte porque perdería mucho, o distraería mucho del objetivo inicial, ¿no? Pero probablemente podremos mandarla. Pero fíjense cómo ya con eso no nos preocupamos de que si la tabla cabe o no en una página, solito este paquete de Cable nos ayuda a modificar eso. Veamos justamente otra vez en LaTeX cómo es que hace esas cuestiones y entonces vemos que realmente aquí como que no se ve que tenemos aquí la tabla y empieza, pues probablemente es algún parámetro por acá arriba de las tablas, ¿sí? Fíjense aquí están todas las librerías que les decía, ¿sí? Habría que ver ahí dónde están, ¿no? Pero pues es algo que ya nos lo hace directamente esta parte. Ahora, por ejemplo, podríamos decir aquí en el reporte, oye, es que
se pierde, ya no sé qué columnas son, después de un rato es un poco difícil. Bueno, existe una opción, acuérdense, el Magrita, el pipeline, y entonces ahora sí de Cable Extra hay una función que se llama Cable Styling, y entonces tengo opciones de látex. Yo le voy a decir que sea stripped, es decir, que no ocupe tanto espacio, que trate de agruparlo un poquito más cada renglón, y que repita el header, ¿no? El header es la cabecera, las columnas donde están, entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Vemos que nos genera ya ahí el documento, está la tablita, fíjense que acaba y cuando empieza en la siguiente página, ahora nos agregó una leyenda que dice que continúa y nos vuelve a poner las cabeceras, ¿no? El nombre de las columnas, sigue la tabla y entonces continúa y entonces ya empiezas, ya no tengo que regresarme varias páginas atrás para ver cómo se llamaba la columna número 4, número 5. Ya es autocontenido de alguna forma cada una de estas tablitas, pero con esta expresión ya me indica que está continuando, o sea, que no es toda la tabla, que realmente viene de antes. ¿Sí? Y eso otra vez, si nos vamos al documento LaTeX, vemos como aquí entonces ya empieza a agregar un montón de más código, que digo, si bien lo podríamos nosotros utilizar sin problema, realmente fíjense cómo ir aprendiendo todo esto podría llegar a ser un poquito más difícil. La curva de aprendizaje podría ser más alta en comparación a únicamente aprendernos estos dos renglones. Entonces, realmente eso es la parte, y fíjense, incluso se ve aquí, y a lo mejor no se logra ver bien. Vamos a ver un poquito más. Como que no se logra ver bien, pero hay una línea aquí oscura, grisecita clara, y aquí una blanca. Entonces también eso nos ayuda a diferenciar cada uno de los renglones. Obviamente no es tan fuerte como para distraernos, pero ayuda como a la vista, ¿no? A seguir esas cuestiones. Entonces, este tipo de cuestiones podemos hacer. También podríamos, por ejemplo, veamos que parece, vamos a centrar, por ejemplo, los títulos, ¿no? Eso es algo que siempre queremos hacer. Y entonces, justamente eso lo podemos, con una función que se llama rowSpec. Le digo que 0, que es el primer renglón, ¿sí? Aquí 0 es el primer renglón, que sería la cabecera. Y le digo que centre el texto. ¿Sí? Entonces compilamos todo esto otra vez. Y vemos que ahora sí ya está centrado esto. Aquí no se nota mucho porque realmente el espacio es más del mismo tamaño que del texto, pero aquí, por ejemplo, Species, se nota que ya lo centró. ¿Sí? Entonces son cosas que podemos ir haciendo. Digamos que ahora queremos agregar ya el texto o título un poquito más de este estilo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, Iris, acuérdense, son medidas de distancia, ¿sí? de longitud. Entonces vamos a agregarlo y eso lo podemos hacer con la siguiente forma, call names, ¿sí? Y entonces lo que ponemos aquí es un vector. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y entonces vamos a poner, por ejemplo, longitud de sepal, ancho de sepal, longitud de petal. Aquí vamos a ponerle un enter, no, es para que sea todo legible. Ancho de petal, coma y especie. ¿Sí? Entonces con esto nosotros ya modificamos estos nombres y ya, fíjense, ya usamos espacio y todo lo que necesitemos poner para que justamente tenga un nombre significativo, ¿no? A lo mejor no el nombre acortado que pusimos. Fíjense como aquí ya lo reporta como longitud de sepal, ancho de sepal, longitud de petal, ancho de petal, especie, ¿sí? Y eso repite para cada uno de esos. Entonces, de esa forma vamos. Todo esto realmente no lo tenemos que hacer en el análisis, únicamente lo hacemos en la presentación de nuestro reporte.
Otra de las cuestiones que queremos hacer es, por ejemplo, indicar el símbolo de la variable a lo mejor y las unidades que vamos a usar, que en este caso, por decir algo, van a ser centímetros, ¿no? Entonces, eso lo podríamos agregar aquí. Podríamos poner que esta variable va a ser x1, quisiéramos escribir x1. Aquí vamos a escribir que es x2, ¿no? La vamos a llamar y1. No, x1, y1, x2, y2, ¿sí? Y el otro, como es categórico, es la especie, no le vamos a poner otra cuestión, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa, porque obviamente queremos meter código LaTeX en nuestras tablas, ¿no? Y vemos si con eso es suficiente o qué es lo que va a pasar. Vemos que no es suficiente, es decir, el código lo mantiene como texto, x1, tal cual como lo escribimos. Entonces hay que hacer algo más, ¿no? Acuérdense que en LaTeX, para justamente poder escribir código matemático, habría que hacer esta cuestión, ¿sí? Y entonces ahí ya le estamos indicando que sea código matemático. Veamos si realmente es suficiente. Probablemente nos va a faltar un paso, pero vamos viendo poco a poco, ¿no? Vemos que no, sigue interpretando lo normal, ¿sí? Es decir, como texto. Vamos a ver qué es lo que está haciendo aquí. Vámonos a nuestro documento LaTeX y vemos cómo, fíjense, este símbolo lo que dice es que está haciendo la traducción literal en español sería escapando el símbolo, ¿no? O de alguna forma indicando que quiere que escriba el símbolo de pesos. Tenemos que decirle que no le ponga este símbolo previo y tampoco ¿sí? Para que pueda funcionar el código de LaTeX. Entonces, eso lo hacemos con el parámetro escape y ponemos aquí false, ¿sí? Y entonces, de esa forma, compilamos todo y vemos que ahora sí estamos obteniendo lo que queríamos. X1. Entonces ya estamos, incluso en las tablas podemos poner código LaTeX sin ningún problema. O sea, obviamente avisarle que vamos a ponerle código LaTeX con los símbolos de pesos y también indicándole que no vaya a ser el escape, ¿no? Este de aquí. Escape le vamos a decirle que es false para que no le ponga los símbolos, la barra invertida a estos símbolos especiales, y entonces sí me permite interpretarlo como tal, como una variable. Y entonces yo ahí puedo poner ya cualquier cosa. A lo mejor quiero ponerle alfa 1, alfa 1, alfa 2, ¿no? O beta 1, ¿sí? Incluso si queremos poner este tipo de códigos, también podemos alfa 2, beta 2, dependiendo, ¿sí? Aquí, acuérdense, lo importante, podemos poner una expresión matemática tan complicada como queramos. Obviamente, nada más tenemos el espacio de la cabecera o la columna de la tabla, ¿no? Entonces, fíjense que aquí nos dice que hay un error. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Y fíjense que pasa algo con la diagonal. Justamente la diagonal alfa, la diagonal beta, como que lo está interpretando distinto. Nada más hay que tener en cuenta aquí, hay que duplicar estas, ¿sí? Sí, puede ser un poquito complicado pasar de código LaTeX normal a esto, pero es la forma de decirle, sabes que todo esto interprétamelo como una diagonal para que entonces me ponga el código alfa. Nada más tengan presente esa parte, ¿no? O sea, cuando pongan comandos como es alfa, beta o algún signo, cosas de ese estilo, ahorita vamos a ver sobre todo qué signo, el de más menos, en lo que compila. Este signo, más menos, lo vamos a tener que estar poniendo, ¿no? Que es lo que nos da, esta es la incertidumbre o el error de nuestras mediciones. Entonces siempre vamos a tener que estarlo reportando. Vamos a ver justamente cómo se hace, ¿no? Y entonces fíjense que con ese doble diagonal, únicamente en las tablas, ahí sí hago la aclaración, ya tenemos alfa, ya tenemos beta, ¿sí? Alfa, beta, ¿no? Entonces, ya nada más para complementar esta parte, vamos a agregar
las unidades, centímetros, el más menos y poner ahí un error arbitrario, ¿no? Entonces, eso lo podemos hacer, por ejemplo, aquí, acuérdense que el salto de línea es este de aquí, ¿no? Una diagonal con una N, nada más que no sé si nos lo vaya a aceptar por el hecho de que tengamos que poner dobles. Vamos a probar. Entonces, y otra vez, ¿no? Pongo paréntesis, pongo centímetros, aquí le pongo mat rm centímetro para que le ponga la letra como formalita, diagonal, diagonal, pm, y le voy a poner 0.05, 0.05, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que ya empieza a ser un poquito más, pero ahí ya lo tenemos, ¿no? Entonces, digamos que todas nuestras mediciones traen el mismo error. Vamos a ponerlas. Ahí está. Y vamos a compilar. Vamos tantito. Ok, probablemente sea la de acá. Vamos a ver si es esta. Ah, no. No cerré el ambiente matemático. Hay que cerrar el ambiente matemático. ¿Sí? Porque este es uno, y hay un ambiente matemático, y este es otro. ¿Sí? Ah, una sugerencia, a lo mejor, si nada más quieren estar seguro que están escribiendo bien las cosas, pueden ponerle aquí matrm centímetros y fíjense cómo les va a ir escribiendo justamente lo que están pm 0.05, ¿no? Esto podría ser una opción. Esto es lo que vamos a ver. Nada más acuérdense que tenemos que agregarle los dobles escapes precisamente para que funcione dentro de las tablas, ¿no? Pero básicamente es lo que queremos ver. ¿Sí? Y compilamos y vemos. Nos dice que no. Ok. Multicolumn. Ok. Eso es, no podemos poner dos renglones forzosos así. Ahorita vamos a revisar cómo hacerlo. Vamos a ver qué es lo que está pasando realmente, ¿no? Fíjense aquí, le estoy poniendo todo esto y luego le digo que es todo esto, la longitud, ¿sí? O sea, como que realmente no logra, es dentro del látex, no es este. Recordemos que dentro del látex, si mal no recuerdo, es la doble diagonal, pero como lo va a escapar, hay que ponerle 4, ¿no? Entonces, vamos a probar esta solución. Si no, ahorita revisamos. Hay otra opción un poquito más compleja, o que Cable, bueno, no sé si más compleja, pero que Cable nos puede ayudar en ese sentido. Entonces, así vamos a separar las columnas, ¿no? Entonces, vamos a ver si funciona esta opción. Si no, ya ahorita con Cable revisamos. Sí, esa opción funcionó. No es como queríamos, ¿verdad? No es exactamente lo que buscábamos, pero fíjense cómo aquí ya nos pone el centímetro más menos 0.5 centímetros más, pero obviamente quiero uno asociado con noticias, ¿no? Entonces vamos con Cable. Vamos a hacer algunas cosas con Cable. Vamos a ver qué es lo que nos permite realmente hacer eso. Yo lo que quiero son varios renglones aquí. ¿Sí? Entonces, teníamos aquí un ejemplo. Fíjense, aquí está. Algo así quiero. No necesariamente eso. Y vamos a ver qué es lo que nos dice. Fíjense, add header above. Y entonces nos pone, vamos a probar con esto, ¿no? Ahorita vamos a modificarlo. Y entonces, donde lo pone como como un renglón distinto. Entonces le decimos que agregue un header above y lo que vamos a hacer es que tenemos sepal y va a ocupar dos columnas, petal
va a ocupar 2 columnas y aparte vamos a dejar otro así en blanco. Entonces esto también nos ayuda porque le ponemos simplemente longitud y ancho y ya vamos a saber que es de Cepal. ¿Sí? Ahorita vamos a quitar este de aquí. Realmente no lo queremos ahorita. Ancho. Vamos a quitar este otro. Entonces longitud. Vamos a ver si funciona bien con el alfa si lo quiero. Lo que no quiero son estas de acá. Este sí lo quiero. Este lo quito. Ok, y ahí está, ¿no? Entonces, primero vamos a ver si esto nos permite poner justamente los dos renglones. Ok, me falta el pipeline. Y entonces, sí, esto nos va a permitir poner varias líneas o renglones en el header. Vamos a ver un poquito más. Fíjense como ya me hice Cepal, son estas dos columnas y entonces me hice longitud y ancho. Ya no tengo que estar repitiendo Cepal. Petal, lo mismo, ¿no? Y especie, bueno, como no le puse nada, lo dejo así. Y veamos que eso se mantiene en todo el header, ¿no? Entonces es perfecto porque escribo menos y ya nada más digo longitud, ancho, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahora veamos si bueno, ya ahí nos ayudó Cable con esa parte. Vamos a ver justamente si hay uno donde puedo poner 3 o más renglones, ¿no? Veamos si existe esa opción. Ahora, porque ahora quiero un tercer renglón donde ponga las unidades de medida. Vamos a ver si hay ahí algún ejemplo. No, ahí hay dos. Miren, aquí hay varios. Entonces, veamos que justamente la precedencia va de abajo hacia arriba. ¿Sí? Entonces, una opción es seguir repitiendo esto. Habría que cambiar un poquito. Vamos a ver si hay otra opción de poner un enter o alguna cuestión así. Aquí está. Esto es lo que queremos realmente. Item name, fíjense, está usando esta de acá. Entonces, ok, vamos a procurar usar esta de acá. Vamos a probar únicamente con no, lo que queríamos aquí era justamente poner ambiente matemático, rm, centímetro, pm, 0.05, cerramos ambiente matemático. ¿Sí? Vamos a ver si realmente eso nos permite entonces escribir lo que nosotros necesitábamos. Nos dice que no. Ah, ok. Estamos el doble escape. Y compila. Veamos qué nos da. No, nos dice que no podemos hacerlo. Entonces vamos a checar. Ah, miren, es que me falta esto, el line break. ¿Sí? Entonces realmente lo que tenemos que poner aquí es el line break. Ok, ya lo tenemos. Veamos si ahora sí con eso nos permite poner. Dice que no encuentra esta función. ¿De qué será esta función line break? Line break processor. Latex only features. Ok, sí está bien. Entonces vamos a ver
¿Dónde es esta función? Recordémonos que... Ah, es que no la escribí bien. Me falta una E. Line break. Si no, ahorita la buscamos. Ya saben, la documentación nos permite buscarlas. Ok, ahora sí lo genero. Y lo genero como queríamos, ¿no? Fíjense, ahora sí ya tenemos lo que queríamos. Centímetros más menos. Y entonces ya tenemos el ejemplo. A ver, voy a abrir otra vez únicamente el libro que les mencionaba. Digo, si pueden, consíganselo, realmente vale la pena. Les va a ayudar muchísimo. Ya lo tenemos, ¿no? Nombre de la variable, miren, paréntesis cuadrados, vamos a ponerle ahorita los paréntesis cuadrados, símbolo de la variable y luego la unidad de medida, en este caso segundos, más menos, nos falta ponerle aquí la unidad de medida. Nosotros estamos en este caso, porque es longitud, ¿no? Centímetros, centímetros. Entonces, eso ya casi lo tenemos aquí. ¿Sí? Vamos a regresar a acordémonos. Entonces, una de las cosas es que aquí hay que ponerle paréntesis cuadrados, es lo que nos dice, ¿sí? Y ahora hay que centrarlo. También quiero centrarlo, entonces podemos usar el Align Center. Center, ¿sí? Y entonces ya que tenemos todo esto, vamos a hacer lo mismo para las otras, para las otras columnas. Les ponemos el valor. Ok, ya está. Y ahora el centímetro, nada más, por si no lo expliqué. Si ponemos centímetro así, fíjense cómo lo pone como en itálica. Y entonces, si usamos matrm, le pone ya el centímetro como en Roman, ¿no? Es como tipo Times Roman, una cosa así. Y entonces hay que agregárselo también a cada una de estas mediciones, ¿no? Vamos a ver si entonces ahora sí ya queda. Entonces, sí, es un poco complejo si quieren verlo así, poner el header. Pero repito otra vez, ya quedó. Es solamente una vez y de ahí, ya que tenemos ese formato, lo reutilizamos únicamente cambiando los nombres, ¿no? Entonces, longitud, alfa, centímetro, más o menos 0.5 centímetros, etcétera, etcétera, que es tal cual como viene este ejemplo, ¿no? Fíjense que ya viene este ejemplo aquí y entonces podemos ya utilizar justamente ya presentar nuestros datos, ¿no? Esa era la parte que nos faltaba. Ahora el caption, necesitamos ponerle, acuérdense, el caption es como que lo que describe. Le voy a poner aquí un enter en estos únicamente para acá, únicamente para la que sea más fácil la lectura. Realmente no, este, pues así está más fácil, ¿no? Cada uno de estos, esto es únicamente para ver qué es cada renglón, ¿no? Y ya tenemos ahí entonces columna 1, 2, 3, 4, 5. Ahí lo tenemos, está alineado. Ok, perfecto. Y ahora vamos a de acá. Vamos a ponerlo acá únicamente. Entonces aquí vamos a poner el caption. ¿Sí? El caption podemos poner tabla con las mediciones del experimento. Y vamos a compilarlo para ver justamente, acuérdense, el caption siempre es necesario poner una descripción y es lo que nos aparece aquí, ¿no? Entonces nos pone table 1, acuérdense, hay que cambiar aquí esto ahorita,
y nos dice tabla con mediciones del experimento, y entonces ya tenemos nuestra tabla lista para presentarla en nuestro reporte. Ahora, ¿cómo hacemos referencia a esta tabla? El chunk de R, aquí R, yo puedo poner al lado algo y ponerle lo que quiera, una etiqueta. Esa etiqueta va a ser el label que le pone a la tabla. Fíjense que aquí, si yo me vengo a la parte de la tabla, hasta la parte de arriba, fíjense que hay un caption y el label le pone tab, un name chunk 1. Pero como yo no sé si más adelante voy a poner un chunk adelante o no, en vez de dejar que R le ponga un número aleatorio, yo puedo cambiarlo aquí y entonces puedo poner medición iris. ¿Sí? Vamos a ver, justamente, vamos a compilarlo. No va a cambiar ahorita en el documento, lo que me interesa es el label. Vamos a ver que este label, el documento sigue siendo el mismo. Lo que me interesa es el label. Fíjense que ahora tab medición iris. ¿Sí? Entonces ya puedo yo agarrar y decir en la tabla y pongo referencia, tab. ¿Por qué tab? Eso yo no se lo puse aquí, pero se lo pone Markdown porque estoy generando una tabla con todo esto. Entonces, por eso es que le pone este prefijo tab y entonces le pongo medición iris. Se puede observar, bla, bla, bla. ¿Sí? Y entonces, cuando lo compilamos, vemos que ahora sí nos pone el número, fíjense, incluso nos pone un numerito que si nosotros lo seleccionamos, nos manda la tabla que está ahí. Entonces, aunque la tabla esté en el apéndice o algo, nosotros le ponemos aquí el numerito y todo eso se ve. Podemos ponerlo un poquito más y le ponemos aquí, ¿cómo se llamaba? Lipsum. Siempre se me olvida. Lipsum. Lipsum y otro Lipsum. Pero son esos detalles que, digo, sobre todo ahora que tengo que entregarlo digital, puede ayudar muchísimo. Entonces, fíjense que la tabla está hasta abajo y entonces yo le pongo en la tabla 1, ahí se pone, cambia la manita y me manda la tabla que quiero ver. Entonces eso ayuda muchísimo a ver de qué ecuación o de qué figura, tabla están hablando, y nos ayuda. Y nosotros no tenemos que hacer nada. Todo esto ya está configurado con Markdown, ¿sí? Vamos a quitar el Ipsum para no cargarlo. Y básicamente con eso acabamos la parte de tablas, ¿sí? Es decir, ya no hay, básicamente ya tenemos todo lo que ustedes necesitan hacer. Lo más complicado sí puede ser este header, estoy de acuerdo, que realmente hacer esto de aquí, esto de acá, puede llegar a ser como lo más complicado, pero realmente es una vez. Una vez que ya tenemos todo esto, ya entendemos, guárdenlo. Y entonces para el siguiente reporte ya saben, nada más cambian el nombre de su variable, que están midiendo, las unidades y su medición de error y ya, ¿no? O sea, realmente ya no es como que tengan que estar haciendo prueba y error sobre esto. Este de aquí lo pueden, entre comillas, reutilizar únicamente cambiando ahí algunos parámetros. ¿Sí? Entonces, básicamente esa es la idea. Con esto ya terminamos y ya únicamente para concluir las gráficas. ¿Sí? Ya habíamos visto gráficas. No es gráfica. Sí, únicamente para concluir, iris, voy a hacer una gráfica muy básica. ggplot a es x igual a petal length, y igual a petal width, color, disease, ¿no? Y entonces aquí le digo que es geom point. No voy a hacer más. Está realmente una gráfica muy sencillita. ¿Cómo lo etiquetamos? ¿Cómo le ponemos un caption y cómo le ponemos un label a esta gráfica? ¿Sí? Porque al final de cuentas tenemos aquí nuestro reporte y viene la gráfica. Fíjense que trae todo. Obviamente ya ustedes saben modificar los ejes, título y todo, pero necesitamos ponerle un caption. ¿Sí? El caption para las gráficas lo vamos a hacer desde estas opciones del chunk. Yo cuando le puse coma, fíjense que me salen ahí varias opciones
Y seguimos buscando, vamos viendo, hay un montón de opciones y hay unas que tienen que ver con figura, ¿no? Entonces yo le pongo fig y aquí me salen varios, entre esos cap, que fig cap es caption y entonces aquí podemos poner comportamiento de los datos de iris, ¿sí? Y poniendo ese caption justamente aquí en esta parte, vemos que ya le pone el caption tal cual, para las gráficas va en la parte inferior y ya nos dice que es figure, ¿no? Está en inglés, vamos a cambiar eso, también lo de las tablas, nos falta table, hay que cambiarlo. Pero entonces para hacer el label, otra vez, aquí ponemos figura, no sé, no, iris dispersion, ¿no? Entonces, otra vez, el label va a ser este mismo. Ahora, no va a ser una tabla. Si vamos al reporte, acuérdense, por eso es bueno a veces mantener ese reporte TXT para ver. Fíjense que el label, como sabe que es una figura, le pone fig, ya no le pone tab. ¿Sí? Entonces, otra vez, le está diciendo que es un chunk sin nombre. Eso es porque no le habíamos puesto el label. Pero entonces, es fig, dos puntos tab. Y entonces, aquí podemos poner, se puede observar tal. Y en la gráfica, perdón, en la gráfica ref y entonces pongo fig iris disp, ¿no? Que era, se puede notar que y bla, 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 ¿no? Entonces, cuando hacemos la compilación, vemos que nos está haciendo la referencia a la tabla 1 y a la gráfica 1. Si yo le pico aquí este 1, me manda aquí a la página de la gráfica, ¿no? Si le pongo gráfica 1, me manda aquí a la página de la gráfica. Si le pongo tabla 1, me manda a la página de la tabla, ¿no? Entonces, de esta forma podemos hacerlos referencia. Y esto es gracias a este documento. Si yo nada más le pongo PDF document, las, solo las tablas me las va a referenciar, pero las gráficas no me las va a referenciar. En ese sentido, por eso es importante, fíjense, la tabla sí me la referencia, pero la gráfica me pone estos símbolos. Estos símbolos es de que no encuentra la etiqueta. ¿Sí? Y la gráfica ahí está. ¿Sí? Tiene su caption y todo, pero no lo puede hacer. Por esa razón es que es mejor usar el Bookdown PDF Document 2. ¿Sí? Es el que nos permite referenciar las gráficas y van a ustedes a hacer sí o sí gráficas en sus soportes. Entonces, por eso es importante usar esa. Vemos que aquí ya está referencia. Esa es realmente como que donde hay un cambio realmente significativo en nuestros documentos. Por último, acuérdense que estamos en inglés, entonces podríamos usar use package y le poníamos que fuera Babel y si mal no recuerdo es Spanish, ¿no? Decíamos que usara Babel en Spanish, vamos a ver. Fíjense como aquí identificó que como vamos a usar Babel en Spanish, está instalando el hyphen, es para separar palabras. Acuérdense, uno puede separar en español una palabra en sílabas y entonces cortar la palabra para seguir en la siguiente línea, ¿no? Ese hyphen es lo que está instalando y entonces si llega a pasar, el propio documento va a hacer ese tipo de ajustes. Nosotros no nos tenemos que preocupar tanto por eso. A veces no lo hace tan bien y podemos nosotros ahí hacerlo manualmente, nosotros la separación, pero en general ya está. Y entonces fíjense que ahora sí ya dice figura y ahora nos dice cuadro. ¿Por qué cuadro? Porque está usando español de España. ¿Sí? En España usan cuadro para hacerse referencia a las tablas y eso lo podemos entonces nosotros modificar en el preámbulo. Otra vez, acuérdense, el preámbulo realmente es el que nos ayuda. Aquí, coma, México. Entonces le voy a decir, usa español, pero de México. Guardamos y compilamos nuevamente. Y ahora sí, ya nos pone
todo como debe de ser. Tabla, ya no es table, ya no es cuadro, es tabla, como debe ser, tabla 1, y entonces, bueno, aquí ya a lo mejor tabla no es necesario, ya eso ahí tienen que revisarlo con sus profesores de laboratorio, cómo quieren esa descripción, y aquí en figura, figura 1, ¿sí? Entonces, algo que sí, independientemente si lo hacen en Markdown o no, es que se queden con esto. Cuando usen el paquete Babel, usen Spanish, México, para que los nombres de los floats, los ambientes flotantes y todo eso, los ponga en nombres de español mexicano, no español de España. Y también que les ayuden un montón de cosas que les digo, el hipend es esa separación de sílabas, ¿no? Que de repente se tiene que hacer en los textos porque no cabe la palabra completa en el renglón, ¿no? Entonces, con esto terminamos. Básicamente ya tienen todas las herramientas. Acuérdense de Cable, guarden este documento, es un PDF, pueden descargarlo. Guárdenlo para, fíjense, incluso pueden poner aquí, ya no lo hicimos, ustedes chequen justamente que pueden poner pies de página, ¿no? O en este caso la tabla, ¿no? Ponen ahí grupo 1, grupo 2 y luego escriben qué pasa con esos símbolos, ¿no? Y eso lo hace esta función add footnote y entonces ya ustedes revisan ahí, ¿no? Hay un montón de cosas que pueden hacer, revísenlo si en algún momento, digamos, tienen necesidad de hacer algo más, pero realmente las bases ya las tienen, ¿no? Ya poder llegar a hacer esta tabla y todo es, considero yo es lo más adecuado, realmente es lo que van a estar haciendo el 95% de las veces con sus tablas. Cualquier otra cosa extra va a ser un caso muy particular, no tiene sentido que nosotros lo revisemos. Ya sobre la marcha que ustedes necesiten, revisen esta documentación, ¿sí? Entonces, con eso terminamos el video de tablas y figuras de LaTeX en Markdown y también con esto terminamos el curso. ¿Sí? Entonces, espero hayan aprendido algo, espero que realmente hayan encontrado cosas de utilidad y que muchas de estas cosas, si las consideran que son de utilidad, las estén practicando, ¿no? Semestre a semestre, siganlas practicando. Realmente les va a ayudar muchísimo cuando terminen su licenciatura y puedan manejar bien LaTeX, R y Python, porque eso les va a abrir muchas puertas para un montón de cosas. Entonces, eso sería todo. Hagan sus actividades y todo de aquí a que sea la fecha de cierre o bueno, fecha límite de entrega de las actividades, todavía estaré revisando en los foros sus dudas y ayudándolos en cualquier problema que tengan. Hasta luego.